Buenas, mis amores, ¿cómo están? Bueno, la pregunta que quiero saber es por qué cuando un haitiano mata a un dominicano aquí, tú ves que la inmigración sale para afuera, mi amor, y arrasa con todos los haitianos que halle, a sacarlo del país, o le queman su casa, y hacen de todo, porque dijeron de que un haitiano mató 3 personas, pero no se saben si es haitiano, oye, están investigando eso todavía, y como quiera, mi amor, ellos no tuvieron que tener pruebas ni nada, lo que hicieron fue a quemar casa de los pobres haitianos. O sea que los haitianos somos perros aquí en este país, díganme. Ustedes tienen sangre, nosotros también, que nos corren por las venas. ¿Eh? Ustedes son ¿qué? Son blancos. Hay muchos haitianos blancos, mi amor. Y muchos dominicanos que son feos. Y mira, y la nariz, mira que tú lo ves, tú vas a decir que ese ni haitiano es, ese es africano, es de tan feo que son. Entonces, tú ves que se tiran para la calle buscando los haitianos feos que vienen de trabajo de construcción, los haitianos negros, los morenos, los que tienen nariz grande. Entonces, y los haitianos que son blancos, ellos lo ven en la calle y ni lo miran. O sea que por racismo que ellos lo hacen, así por envidia, porque ustedes no pueden ser así. Mira ese haitiano que matan por aquí por mi casa. Desde el domingo lo mataron, todavía está en el hospital, porque no tiene una familia que le pueda hacer diligencia, la mamá está sola. No tiene una familia aquí que le pueda hacer esa diligencia y la mamá gritando ahí sola. Esa mujer está, mira, sufriendo. El único hijo varón. No, el único hijo, porque no tiene hembra tampoco. El único hijo que tiene. Se lo mataron. Y un dominicano se lo mató. Apuesto que en la noticia nos dicen, un dominicano mató a un haitiano. Pero si hubiera sido, mi amor, que un haitiano mate a ese dominicano, dime, iban a arrasar con todos los haitianos por aquí por el barrio. No tienen que ver que si tú estabas en el pleito o no, en el asesinato, mi amor, se meten para tu casa y te matan también. Es así, mi amor, que estamos viviendo aquí en la República Dominicana. Ellos no tienen que ver, mi amor, que tú saliste de Haití, de África, de donde saliste, mi amor. De que saben que tú eres haitiano, mi amor, se meten hasta una que el otro día se llevan a un cuñado mío aquí, mi amor, en el negocio. Porque él es haitiano, mi amor. Entonces, vinieron como a las 8 de la noche, una camioneta blanca. Entonces, él pensaba que era la dirección, porque aquí por donde yo vivo hay un punto. Entonces, él dijo, bueno, déjame meterme para adentro. Se metió para adentro del colmado que yo tengo aquí. Oh, mi amor, y ellos vienen y se paran ahí. El esposo mío estaba allá afuera, ni lo miran. ¿Por qué? Porque él es blanco. Ay, no, de nadie dominicano. No me miran tampoco, no dijeron nada. Entonces, yo dije, bueno, ¿y cómo ustedes se meten a mi negocio así? Porque él es moreno, el cuñado mío. Entonces, ¿cómo ustedes se meten a mi negocio aquí y hacen esa frecura sin orden de arresto ni nada y vienen a sacar una persona? Es una frecura muy grande. Se lo llevaron, oye, teniendo el papel de que le dieron de aquí, del plan de regularización, se lo rompieron y lo mandan para Haití. Para él venirme me cogió una lucha. Es un abuso, es un maldito abuso. Es alta que me...